Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Panorama Empresarial en IFM Noticias, un formato que ustedes ya saben, en donde buscamos hablar con quienes dirigen las empresas, quienes inspiran, quienes nos pueden sacar un poco de memoria de lo que ha sido esa tradición antioqueña de ser pujantes, creadores de empresa y que además pues nos enorgullece. Y como el orgullo es importante, y no porque ahora desde la alcaldía y la gobernación están hablando de orgullo, y no porque el paisa desde siempre ha sido orgullo, vamos a hablar hoy con Tomás Elejalde, gerente de la empresa del que los antioqueños y los paisas en general y muchas personas, incluso que ni siquiera son de esas tierras, hablan con muchísimo orgullo, el Metro de Medellín. Bienvenido, doctor Tomás. Nacho, qué maravilla tenerlo por acá. ¿Cómo estás? Y un saludo muy especial para todos los oyentes. Orgullo, hablemos de ese orgullo del Metro de Medellín. Porque sí, es algo que tiene una historia muy bonita. Precisamente lo comentábamos ahora. El metro nace con muchas dificultades. Las familias antioqueñas siempre han querido a los hijos que tuvieron dificultades. Yo creo que eso es parte de la explicación. El metro nace con problemas financieros, el metro nace con problemas jurídicos, la obra se para, es un momento muy convulso, muy complejo para la región. 5 años, yo recuerdo. No, y además en la época de los 90, donde aquí había violencia, había narcotráfico, había muchos problemas, la obra se para precisamente y para, de alguna manera, mantener la esperanza de que sí lo lográbamos a pesar de las dificultades, se une la sociedad, se une la empresa privada, se une la institucionalidad pública, se une la academia y se crea todo un ecosistema, como diríamos hoy, para defender al metro, para mostrarle a la ciudadanía que el metro era una obra posible, que era viable. Entonces allí nace todo este proceso tan bonito de empezar a enseñarle a la gente cómo se usa un metro, qué es un metro, ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, ir a las empresas. Y estoy hablando de 7 años antes de inaugurar, en plena parálisis de la obra, que sirve precisamente para eso, para unirnos, para mandar el mensaje a todos de que sí somos capaces, y ese es nada más y nada menos que el nacimiento de la cultura metro, que hoy es cultura organizacional, que hoy es el mayor orgullo de todos y que es una construcción colectiva. La cultura metro no nace en el metro, la cultura metro nace en ese momento de la mano de la sociedad toda. Estamos hablando de décadas de los 80 y los 90, ciudad convulsionada, complicada, y el metro comienza a ser el producto de unos visionarios. El antioqueño no se encerró en 4 montañas y el Valle aburra menos, sino que fue más allá y entonces comienzan a plantear una solución de transporte cuando muchos críticos en el país decían Medellín no necesita un metro. Lo están haciendo más porque es que lo quieren para que sea ahorita la ciudad, porque no necesita metro. Pero desde ese momento decían lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué sería de Medellín sin metro de Medellín? Así es, Nacho. 2 temas muy puntuales sobre eso. Por la década de los años 40 tal vez, del siglo XX, del siglo pasado. En esa, llamémoslo así, porque tiene su justificación, esa élite de pensadores de aquel momento, en el Consejo de la Ciudad, los industriales de aquel entonces, los planificadores urbanos de aquel entonces, que traían incluso apoyos y consultorías de otras latitudes a que nos contaran cómo podíamos organizarnos mejor en el territorio. Pues el primer hecho que soporta y que permite la creación posterior del metro es la reserva de las franjas de terreno al costado del río Medellín, a lo largo de todo el valle. Esa reserva de unas franjas de terreno para un sistema de transporte, para algún sistema de transporte que en ese momento inclusive no se sabía si era un metro o era otra cosa, es el primer hecho que permite, que viabiliza, que hace posible pensar y soñar después en un sistema de transporte metro que más o menos en unas 2/3 partes hoy transcurre precisamente por esa franja de terreno que fue reservada en los años 40 del siglo pasado. Otro ejemplo de visión, ProAntioquia. Hace nada celebrábamos los 50 años de ProAntioquia y recordábamos cómo ProAntioquia fue pieza fundamental para precisamente promover, para crear esa semilla, sembrar esa semilla y tener esa visión de tener un sistema de transporte masivo tipo metro en la ciudad, en la región. Esos son solo 2 ejemplos, que hay muchos más de cómo muchas personas fueron construyendo en torno a esa idea de darle calidad de vida a la región,
de solucionar los problemas que se avecinaban, que se veían, que se visualizaban de movilidad en un valle estrecho, alargado, en donde definitivamente teníamos que buscar una solución de transporte masivo y llegamos a lo que hoy es el metro. Claro, yo recuerdo que la gente criticaba, sobre todo la gente desde Bogotá, ¿cómo van a hacer un metro solamente para la parte plana si es que la gente está comenzando a vivir en las laderas y no sé qué? Y entonces le echaban a esto agua sucia y las críticas eran muy fuertes, pero los empresarios empezaron a trabajar. Claro. Y en aquella época estaba el Banco Industrial Colombiano, estaba Bancoquia, claro, que hoy en día es Bancolombia, y comienzan y ellos le metieron a la idea del metro. Claro, es que lo que yo contaba ahorita, en ese momento tan convulsionado de la ciudad, en donde se paró la obra, tuvimos problemas financieros, porque es que el metro empezó con una idea de que lo íbamos a financiar y a poder construir nosotros aquí solos en la región. Esto debido a decisiones macroeconómicas y microeconómicas regionales, locales y sobre todo nacionales y mundiales, pues no se pudo dar porque hubo unas inflaciones galopantes, el dólar subió muchísimo, hubo imposiciones importantes de gravámenes y tasas y aranceles complejos de manejar, entonces se dispararon los costos y las posibilidades de que lo financiáramos nosotros solos. Se esfumaron, se desvanecieron y todo eso estaba allí gravitando en torno al proyecto. A propósito de ahí, pero eso es otro capítulo, de ahí surge después la solución que es la ley de metros, que es que la nación, como en todas partes del mundo, entra a prestarle a una Medellín platica y además a cofinanciar un pedazo del metro, que no es el 70 como en el metro de Bogotá, sino que en el metro de Medellín es solo el 40. Es una fracción mucho más pequeña. Pero bueno, el tema no era ese, el tema era específicamente que en ese momento tan difícil, esa reactivación de la obra y esa esperanza de poder ver funcionando el metro está acompañada de unas grandes campañas financiadas, cofinanciadas y promovidas por la empresa privada, entre ellos Bancolombia, hoy Bancolombia, en ese entonces el BIC, que empieza a acompañar a la institucionalidad, empieza a acompañar a la alcaldía. En ese entonces el metro tenía mucho que ver con planeación de la alcaldía, con planeación de la gobernación, y también pues estaba muy pequeña la empresa en ese entonces, y empiezan a abrazarlo, entonces la institucionalidad, empiezan a abrazar a esa pequeña empresa y empieza a abrazarla la empresa privada. Y la gente empieza a sacarlo adelante, y la gente empieza a soñar. Empezamos a ir a los colegios, a las universidades, a enseñarle a las familias, a los niños pequeños primero, y ellos a su vez llevan las inquietudes a la casa, a los padres, a cómo se vive un metro en una ciudad. Porque aquí no sabíamos, aquí lo que sabíamos era montar en un tren en donde uno se subía y se bajaba en movimiento y llevaba gallinas y marranos y todo tipo de bultos en los trenes que circulaban en ese entonces todavía. Entonces teníamos que tener un comportamiento totalmente distinto. A propósito, después de eso nace la cultura. Claro, a eso voy. El metro de Medellín nace ciento y punta de años después del primer metro que se haya creado en el mundo. Londres. Entonces, Londres. Ciento y punta de años después, y no había casi metros de América Latina. Tampoco, pues estaba en ese momento México, Caracas y Santiago, creo, y uno en Brasil eventualmente. Y entonces llega a Medellín la idea del metro y la gente empieza a enamorarse viendo esa estructura aún, cuando empiezan a levantar y la gente qué bonito. Y nada de metro, la gente ya se enamora de metro y la gente se pero no sabían cómo se entraba, cómo se salía, cómo paraba, si había que ponerle o no ponerle la mano, si se respetaba la línea, pues que no sabían que existía la línea amarilla. Y estaba el miedo del metro de Nueva York, que era pintado, vuelto nada, la gente lo dañaba, las películas le mostraban un metro horrible y la gente dijo, no, aquí no puede ser así. Pero lo que pasa es que entonces en ese momento tan complejo, en donde empieza a renacer la esperanza, empieza la industria, empieza la institucionalidad a acompañar el renacer del metro y la esperanza de que sí vamos a cumplir ese sueño, se crea también un sentido de pertenencia muy potente y las personas empiezan a aceptar muy bien ese mensaje y se empiezan a comportar de una manera especial en un sistema de transporte, porque saben lo duro que fue, porque saben lo difícil que fue concebirlo. Los viejos decían, es un parto de mula, ¿no? Recuerdo una línea. Y entonces al quererlo tanto se genera precisamente esa conexión y los mismos usuarios, esto es lo bonito, los mismos usuarios
toman la decisión de bautizar ese comportamiento adecuado como cultura metro. ¿Qué cultura la que se dice cultura metro? La gente hacía la fila, dejaban que la gente... Para cuando se abrió el metro por primera vez, por eso la es que gente eso no ya es de era como si el metro lo hubieran tenido toda la vida. La gente hacía la fila, la gente se cuidaba, no pase la línea. Por eso es que yo digo, cultura metro no es solo del metro, cultura metro es una construcción colectiva, es un bien preciado de todos nosotros. Y por eso es que duele tanto que eventualmente digan que la cultura metro nace de una manera coercitiva y que se presiona para que se... No se quieren cambiar la narrativa hacia una la cultura metro nace del sentido de pertenencia, nace del corazón, nace del amor, nace de esa relación positiva, primero con nosotros mismos, pero también con los otros en sociedad y además también con el entorno cercano y con el medio ambiente. Nos une a todos la idea de metro y es lo de mostrar, y mientras en el mundo las ciudades pensaban en los metros y se era meterse al suelo, meterse hacia abajo, encerrarse, ser cautivos, prácticamente presos de una oruga subterránea. En Medellín se pensó en la libertad de las montañas y el metro, en vez de tirar para abajo, tiró para el aire. Y entonces usted se va para Madrid y hay A, B, C, D, un montón de líneas de colores, naranja, amarilla, azul, lo que sea, pero todas van por debajo. Y aquí llegan los españoles y se ven maravillados porque ven un montón de líneas, pero hay una oruga que va por fuera de la tierra, que sube por unos puentes hermosos, viaductos que llamamos aquí, y de repente es que te montas en un cable y tenés la libertad de las montañas. Eso tiene varias explicaciones y la primera es esa, que es muy romántica y que me encanta, me gusta mucho, y es la de poder visualizar el paisaje y visualizar la ciudad durante el viaje. Esa es una explicación completamente válida que se tiene que complementar con unas un poco más prácticas, más aterrizadas, y es obviamente el tema de recursos. Hacer un metro subterráneo es mucho más costoso, hasta 3 veces más costoso que un metro a nivel. Además, nosotros lo que tenemos se asemeja mucho a un ferrocarril, no tanto a un metro. Ahora mencionabas Madrid y seguramente lo conocen algunos de las personas que nos escuchan, que nos ven. Madrid tiene como metro una característica del tren, que es un tren mucho más pequeño, un tren de túnel, un tren más liviano. Si uno mira nuestros trenes, ve que es un tren de 3,20 de ancho, es un tren mucho más grande, que se asemeja más a un ferrocarril de cercanías. A un tren de cercanías. Que realmente eso es lo que es, y normalmente los ferrocarriles van a nivel. Además, recuerda lo que te dije ahorita, las franjas de terreno reservadas en los años 40 fueron la salvación para tener bajos los costos de construcción. Entonces nos vamos por esas franjas y allí se toma también una decisión que fue muy, muy controvertida en su momento, de que si no pasaba el metro por el Parque Berrío no tenía la suficiente demanda. Es cierto. Resulta ser casi que cierto, porque efectivamente las estaciones de mayor demanda del metro hoy son San Antonio, Parque Berrío. Efectivamente el centro de Medellín, y además son dos, porque te tenía que repartir. Si hubiera sido una sola, esto hubiera sido muy complejo de manejar. Son 2 estaciones, se hace la transferencia precisamente en San Antonio para no recargar la estación principal del sistema, que es la estación Parque Berrío. Entonces mira que sí tiene algo de razón. Entonces allí pasamos en un viaducto, en el centro de Medellín pasamos en un viaducto, decisión muy controvertida, muy compleja de tomar en su momento, porque obligó a hacer un cambio de trazado, porque el tren el metro iba por todo por el río, y de hecho el tren, para empezar a hablar un poquito de los proyectos y del futuro, el tren que hoy se está planteando y que está en el plan maestro del metro desde hace muchos años, y que es un deseo de la región, y que está apoyado por el gobernador para avanzar en él, el tren va por el río, el tren va por el borde del río en todo su recorrido. El tren de cercanías. El tren de cercanías, correcto, que estamos pensando en que el tren de cercanías en su tramo urbano sea eso, un tren de cercanías, pero que por allí puedan pasar también trenes de carga para poder conectar en un futuro eventualmente estas regiones del departamento con los puertos de Urabá. Claro. Eso es importante no perderlo de vista. Un tren que vaya es un sueño que parece imposible, pero que es necesario. Es que es mucho más costoso no tenerlo que tenerlo, porque no podemos seguir transportando bienes a unos costos tan elevados en carreteras, así sea por carreteras más eficientes, nunca será tan eficiente como un ferrocarril para poder generar la productividad que requiere esta región para seguir creciendo de manera sostenible. El metro de Medellín generó envidias porque ¿cómo que Medellín va a tener metro? Bogotá
entonces no lo tuvo y generó envidias desde políticas, mandatarios, congresistas y siempre le han tirado piedra, pero el metro y los antioqueños han sabido defender su metro. Y seguimos en esas, ¿no? Seguimos que le tiran y no nos vamos a quedar hoy hablando de ese tema porque este programa es más inspirador que lamentos. Para nadie es un secreto lo que ha pasado, como un exalcalde le empezó a relacionar con un pasado triste de la ciudad que nada tenía que ver con el metro, el otro que dice que quiere apoderarse y cambiar la junta, en fin, un montón de cosas, pero independiente de eso, aquí seguimos y hay proyectos y de repente tenemos de un metro con 2 líneas, ¿tenemos cuántas líneas? 12 líneas. Si contamos la de Quito son 13. ¿Cómo le parece? Ah, claro, porque el metro, sí. la empresa Metro es de tan nivel de importancia que la empresa Metro termina manejando metros de otras ciudades. ¿Y por qué? Y va a Quito y por ahí le contaron que Perú, ¿no? Porque es importante, es muy importante la sostenibilidad financiera de la empresa. Y estos ingresos, porque son ingresos adicionales, lo que el metro obtiene como dividendos en la empresa de Quito se reinvierte en Medellín. O sea, no estamos perdiendo, lo que quiero decir con esto es que no estamos perdiendo en ningún momento el foco de tener un excelente servicio en Medellín. Por el contrario, tener ese servicio en Quito, pues obviamente que beneficia a la ciudad de Quito en Ecuador, eso está bien, claro, es justo, claro. Pero eso también nos da a nosotros ingresos adicionales que podemos reutilizar acá para el mantenimiento, para el mejoramiento, para la construcción de soluciones y poder hacer crecer ordenadamente una estación. Por ejemplo, hemos podido contar con la suerte de con esos ingresos que en todas las asesorías y consultorías que el metro ofrece, con todos los negocios alternativos, inmobiliarios que tenemos, con eso podemos obtener ingresos de hasta 70.000 millones de pesos al año. Y esos son ingresos muy importantes para poder descargar la presión de la tarifa, claro, y poder tener recursos para poder ampliar estaciones, para poder hacer inversiones en tecnología. Estamos haciendo ahora, por ejemplo, la modificación de 10 estaciones para poder poner ascensores, soluciones de accesibilidad mucho más cómoda para las personas que tienen pero alguna condición de movilidad. Están fabricando los vagones. Esa es otra historia muy bonita. Sí, maravillosa, es otra historia muy bonita que es con la cofinanciación de la gobernación y la alcaldía, que nos entregan 184.000 millones de pesos cada uno, el gobernador y el alcalde, nosotros ponemos también a su vez 184.000 millones de pesos, sumamos una cifra importante de más de 580.000 millones de pesos para ampliar la capacidad, para dar una mejor calidad en el servicio. 13 trenes nuevos, de 3 coches cada uno, son 39 coches, y tomamos la decisión, y ya está contratado, de ensamblarlos en Colombia. Es mucho más barato que traerlos hechos con traemos las piezas, como hace Sofasa con los Renault, claro, traemos las piezas y las ensamblamos con know-how colombiano. Tenemos en Medellín una empresa que se llama Metro de Medellín, que hace vagones de metro. Específicamente para nuestro proyecto, sí, los ensamblamos, como lo hacen las grandes, digamos, empresas de automóviles que ensamblan. Esto aquí en Latinoamérica solo pasa en México y en Brasil, que se ensamblen trenes. En México, de hecho, se va a hacer parte de las cajas de los vehículos de Medellín, y el resto se ensamblará acá. Vamos a incorporar al menos unas 60 empresas nacionales en cauchos, vidrios, silletería, muchos elementos que pueden ser fabricados en Colombia, acopiados en Bello para ser montados por una planta de alrededor de 200 personas que van a trabajar en ese proyecto. Directo, es encadenamiento productivo, claro, know-how. Nos preparamos para el ferrocarril, para el tren, para tener ese know-how disponible para la región. Optimizando profesionales colombianos, ingeniería colombiana, todo reactivar aquí. El sector férreo, reindustrialización, eso es algo muy, muy bonito. Pero además de eso, me contaron que Perú está en los ojos del Metro de Medellín. ¿Eso pues en qué paró? Hicimos una propuesta, allí no ganamos, como todos esos temas de licitaciones, pues hubo una mejor propuesta de otra empresa. Ajá, pero bueno, pero no se renuncia. No, seguimos trabajando. Sí, seguimos trabajando. ¿Hay asesoría del Metro de Medellín al Metro de Bogotá? Sí, señor. Nosotros hemos trabajado con el Metro de Bogotá en muchas oportunidades desde hace muchos años. Incluso hemos estado abiertos para que personas que trabajan en el Metro de Medellín se retiren de Medellín y se vayan a vincular a Bogotá para que tengan su tienen una escuela prácticamente. Pero claro el Metro de Medellín se convierte en la escuela para... Y hoy tenemos un convenio que es de gran interés del alcalde de Bogotá, en el sentido de hacer una transferencia de conocimiento.
Conocimiento es teoría, Claro. es academia, Por eso, conocimiento es escuela sobre la cultura organizacional que se debe convertir en cultura metro o como la quieran denominar en Bogotá, porque la tarea les queda a ellos. Nosotros les informamos, les trasladamos el conocimiento de cómo se hace, cómo lo hicimos nosotros, qué se debe hacer para tener una cultura metro, una cultura de respeto de los bienes públicos en el transporte, y no solamente eso, sino trascender incluso a una cultura organizacional de relación positiva con todos los grupos de interés. Eso es lo que es la cultura metro, una relación positiva con todos los grupos de interés, con nosotros mismos como individuos. De ahí parte todo, Claro. del amor propio, de la autoestima, nadie da de lo que no tiene, de ahí parte todo. Y también tenemos una relación positiva con el medio ambiente y con el entorno cercano, porque esto junto es lo que conforma las bases teóricas de la cultura metro, que le estamos trasladando esa información a Bogotá, y ellos ya tomarán decisiones de cómo poner esto en la práctica, de acuerdo a la idiosincrasia local, de acuerdo a las estrategias que puedan llegar a funcionar en Bogotá. Ahí sí no nos vamos a meter, porque es un tema ya más complejo. Una maravilla. Ustedes tienen su escuela para formar Tenemos una universidad corporativa. Por eso, una universidad propia. O sea, el Metro de Medellín, aparte de ser metro, tiene internamente una universidad para formar a sus técnicos, a sus conductores. Nacho, nos tocó porque es que el personal. conocimiento ferroviario no estaba en el país. El conocimiento ferroviario había abandonado el país y se había perdido con el cierre de los ferrocarriles. Además, la tecnología progresó y cambió muchísimo. Entonces nos vimos obligados a poder formar nuestra propia gente. Y eso ha servido hoy para explotar ese conocimiento en consultorías, asesorías y acompañar otros sistemas de transporte en el país y en el mundo. Bueno, pero ojo, el Metro de Medellín, estamos hablando de ferrovías, pero es que también tiene un componente aéreo, tiene un componente terrestre, tiene un Metrocable, componente... buses, claro, tranvía. ¿cuántas modalidades tiene el metro, la empresa metro? El tren, que es el oruga. Van a ser al menos pero- 5 medios de comunicación, que son el tren pesado, o sea, el metro pesado. El ferrocarril sería otro con la carga posiblemente. Tenemos el metro liviano, el metro ligero, que es el caso de la 80, que no hemos hablado de este ¿El de tema. Ayacucho ya existe? El de Ayacucho, que es un tranvía convencional. Otro. Tenemos el metro cable, los buses de tránsito rápido, o BRT, los buses de alta capacidad troncales y intratroncales, y los buses alimentadores. Y Paco Son maneja todos medios logística. diferentes. Maneja logística. Y algo que no manejamos nosotros, pero que tiene que considerarse en la integración del transporte, Claro. que son las bicicletas, la movilidad humana, o sea, la movilidad peatonal, y algo que hay que resolver en el país y que no tenemos resuelto, y es la integración que al futuro se debería poder dar de una manera ordenada y legal con las plataformas para poder solucionar la última milla, que hoy no es viable porque las plataformas no tienen legalidad todavía en Colombia. legales. Pero todo esto hace parte de la inteligencia del transporte, de una ciudad inteligente en el transporte. Todo esto unido, en donde yo pueda, desde un punto A, de un origen a un destino, poder hacer todos los transbordos con sensación de continuidad. Yo veo una complejidad grande porque mire, todo lo que estamos hablando, tranvía, metro ligero de 80 es diferente Le falta el desarrollo urbano e inmobiliario. No, es que ahí es donde voy yo. El metro genera espacio público, compra terrenos, diseña, construye, ¿sí? Y además, pues, vuelve y reubica desde las redes de acueducto y todo para poder tener los trazados, arboriza, ¿sí? O sea, ustedes tienen un montón de cosas en la gestión territorial. Hablábamos de Londres. Londres nos ha enseñado muchísimo al mundo de transporte masivo. Luego hay otras ciudades en Europa, en Alemania, Francia, en España, que han progresado muchísimo con el tema, pero lo que sí han hecho muy bien los metros europeos y asiáticos, sobre todo, es algo que se ha convertido en una filosofía de diseño, en una teoría de diseño muy válida, que es el desarrollo orientado al transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que es que alrededor de los corredores de transporte de alta capacidad se genera desarrollo urbano, transformación urbana, y esa transformación urbana permite la captura de valor del suelo, y esa captura de valor del suelo en términos del desarrollo inmobiliario, de la captura de prediales, de otros mecanismos que existen hoy innovadores, que no voy a entrar en el detalle, para capturar valor del suelo, permite revertir algunos de esos recursos para mejorar los sistemas de transporte. De hecho, en Asia los sistemas de transporte se construyen de la mano del desarrollo urbano. Muchas veces en algunas ciudades asiáticas tú encuentras unas ciudades en donde se ha construido primero la línea de metro sin nada alrededor, y poco a poco se va construyendo la ciudad alrededor. Es muy curioso porque ustedes han entrado a intervenir incluso y han hecho una transformación social el Metro de Medellín. Los conflictos que se tenían antes incluso de seguridad en las comunas, por ejemplo, el que el metro llegara a tener sus metrocables tanto en la comuna
una 1 como una 2 en su momento, que eran conflictivas, terminó generando una sensación de seguridad y cambiando y transformando totalmente a la gente. Hay unos estudios de unas universidades en Estados Unidos que muestran unos indicadores contundentes de la reducción masiva de la violencia, de la criminalidad en las zonas en donde los metrocables han llegado en Medellín. Y eso ha servido para que los metrocables se implementen en otras ciudades latinoamericanas después de que fuimos pioneros en eso. Una cosa que hizo el Metro de Medellín, doctor Elejalde, es que acabó con la guerra del centavo. Porque ustedes empezaron a decir, venga, con la tarjeta del metro, venga, bueno, primero crearon la tarjeta del metro. Y luego una tarifa integrada, y con toda esta suma de integraciones, hasta las empresas privadas de transporte empezaron a sumarse. Ahora hace poco me di cuenta que ustedes ya están hasta aceptando en convenio con algunos... Son como 34, 36 empresas que tienen un acuerdo con nosotros. El acuerdo consiste en que el validador que es del metro y que acepta la tarjeta cívica, que es como una especie de datáfono, ¿cierto? Con otras características, ese validador se instala en los buses que son de estas empresas privadas. Claro. Y se hace un negocio por transacción o de alguna otra forma en donde está incluido el mantenimiento de ese equipo, el cambio si se daña y el estar siempre actualizando la información. También la seguridad para el conductor es un gana-gana. En general es un gana-gana porque gana el usuario primero que todo porque tiene sensación de continuidad, tiene un solo medio de pago y tiene integración, tiene una tarifa eventualmente más baja. Gana el conductor con temas de seguridad, de comodidad para él, para no tener que recibir efectivo. Gana el dueño del bus, porque también tiene más seguridad en las transacciones, tiene contabilidad de los usuarios que viajan y no tiene posibilidad se reducen muchísimo las posibilidades de fraude en el bus. Y esto es algo muy importante que los mismos transportadores han sabido reconocer. Y nosotros cada vez, mientras más transportadores se sumen a esta tarea, más podemos nosotros reducir las tarifas y el costo de ese servicio. Eso es algo que mientras más masivo, pues es mucho mejor. Finalmente hemos logrado unos acuerdos mucho más económicos cada vez y es en beneficio de todos. Alguien me preguntaba en estos días si es que el metro ahora, cuando sacamos nosotros la noticia en IFM Noticias, que ya incluso si tiene una tarjeta de Bancolombia o cualquier otra tarjeta, va a poder pagar con en algunos medios de transporte bajo la plataforma. Directamente, sí, ya tenemos. Pero no en el metro todavía, sino en algunos medios. Es un prototipo, es un piloto con precisamente estos transportadores que son muy innovadores, que quieren ir a la vanguardia y que nos ofrecieron la plataforma, quiero decir, los buses y los validadores para poder hacer ese excelente prototipo en unas rutas en donde hay muchos turistas, precisamente porque van a la Comuna 13, porque van a la línea B. Entonces allí les habían preguntado mucho los turistas si podían pagar directamente con la tarjeta de crédito. Entonces empezamos a hacer allí el prototipo. Entonces directamente con la tarjeta de crédito o débito de las personas, sin necesidad de pasar por la aplicación o por una tarjeta cívica, se podría llegar en un futuro también a hacer directamente el pago. Oiga, ¿qué situación tan difícil para usted? Está en los zapatos suyos, con un metro que fue hecho por visionarios. Usted tiene ahora que continuar siendo visionario. Uy, sí. Es un reto grande. Es un reto muy grande. Es un reto grande. Ahora tenemos pues ante nosotros la construcción del metro del 80. Esto va a transformar el centro occidente de la ciudad, pero ya acordamos con la gobernación darle muy fuerte a una APP para carga al tren que debe ir como tren de cercanías, pero también como tren de carga, ir siendo la cuota inicial para poder hacer una red férrea de nuevo en Antioquia. Y también acordamos ya con la alcaldía de Medellín, por ejemplo, avanzar en la factibilidad de la conexión a San Antonio de Prado. O sea, al fin vamos a tener metro. Es algo muy importante. Nosotros ya dimos el paso y la decisión de avanzar en la factibilidad, o sea, los estudios ya finales, definitivos, para poder tener consolidada la estructuración, poder saber exactamente cuánto vale, poder empezar a cerrar los posibles términos de referencia y poder tener la financiación. Estamos ante un escenario que tiene 2 corredores en San Antonio de Prado. Los estudios dieron que necesitamos 2 corredores de manera simultánea. Continuar la troncal de buses que hoy llega a Itagüí y continuar la de Ditaires hacia San Antonio. Correcto. Y al mismo tiempo, o sea, paralelo a esto también, un metrocable que va desde la estación La Estrella hasta San Antonio. Wow. Esas 2 cosas están ya entonces contratándose para estudios finales. Esos estudios nos dan entonces la documentación necesaria para ir a tocar la puerta del gobierno nacional y ojalá pudiéramos conseguir la cofinanciación. Todo esto vale un poco más de $1 billón. Tenemos que conseguir ojalá una cofinanciación, o si no, pues ya miraremos aquí con los gobernantes locales si lo podemos enfrentar nosotros mismos, porque la idea es hacia el año 2027 tener la posibilidad de dejar esto contratado.
La contratación entonces sería para la construcción posterior, que puede durar, como Picacho fue el caso y nos puede mostrar el norte, el rumbo, unos 3 años aproximadamente. Es decir, para el 2030 podríamos estar hablando tranquilamente de tener el metro hacia San Antonio de Prado, beneficiaría a la Estrella, porque tendría estaciones de Estrella, tendría estaciones ya continuas hasta allá. Así es. Yo creo que no le va a faltar fondos de inversiones. No nos quedamos ahí porque tenemos un plan muy ambicioso al 2030, lo estamos actualizando al 2050 y ya la alcaldía nos dio la instrucción de seguir avanzando en estudios para ellos como alcaldía y nosotros como metro también tener posibilidades para las próximas administraciones, para mostrarle a los próximos candidatos a la presidencia, a la gobernación, a la alcaldía, cuál es el futuro de la movilidad. Entonces tenemos corredor por la 34. Tenemos metrocables posiblemente que parten de la estación Caribe, que es un la 34 es toda la parte del poblado. La 34 es toda la parte del poblado, desde Aguacatala, subiendo por la 34, precisamente el poblado, y recorriendo hasta, bueno, Palos Verdes y de pronto conectando con Caribe. ¿Por qué con Caribe? Porque lo que queremos es de Aguacatala a Caribe cerrar el anillo con la línea del metro del 80. Entonces es la 34 y unos metrocables que podían conectar en Caribe con Aures, con La Cruz. ¿Ese sería también en metro ligero? No, a ver, estos son estudios preliminares que todavía no llegamos a definir tecnología. Claro. Los estudios de selección tecnológica son posteriores. ¿Por dónde tendría que ser los trazados? Por dónde es el corredor y qué posibilidades hay, cuánta sería la demanda posible, ir mirando qué posibilidades tecnológicas tenemos allí en esos corredores. Lo que sí tenemos un poco más claro son los metrocables, por las lomas, por las pendientes y por las conexiones que sería muy difícil hacerlas de otra forma, con Caribe, Aures, Caribe, La Cruz, posiblemente, y reforzar también la línea a Santo Domingo. Muchas noticias. El tren de cercanías que está San Antonio de Prado, están los trazados por los 13 trenes nuevos, los 13 nuevos hechos aquí, que seguirán, ya imagino que podrán ya después hacer los trenes de aquí para Quito o para pues por proyecto, eso se delimita a un proyecto específico. Bueno, pues ya tiene al menos una ensambladora. Lo otro es, oiga, doctor Elejalde, la gente Yo no dice, soy doctor, no soy médico. Bueno, lo graduamos. Bueno, Tomás, gracias por la confianza. Pero, Tomás Elejalde, a Río Negro también hay un corredor. A Río Negro para el aeropuerto. A mí un turista me decía que lo único que le faltaba era coger el metro, como pasa ya en muchas ciudades, que el metro le llega al aeropuerto y el aeropuerto va hacia la ciudad. ¿Ese está también en sus Sí, también tenemos un corredor allí. Tenemos corredores en Oriente, incluso en Urabá. Tenemos pensado que tenemos que estudiar un poco más la situación de Urabá y ayudarle a acompañar a estos alcaldes a la planeación de sistemas de transporte sostenibles en Urabá. Pero regresando pues a la conexión con el Oriente, pues hoy la tenemos. Hoy tenemos unos acuerdos con privados y utilizamos la tarjeta cívica para conectar de una forma muy fluida la estación Exposiciones a través del túnel con el aeropuerto. Y obviamente esto es algo preliminar que se hace mientras podemos consolidar un proyecto un poco más robusto en donde ya tendríamos que buscar medios de conectar con un People Mover, que es una cosa parecida a lo que tiene, por ejemplo, Madrid en Barajas, que es un vehículo más pequeño que pueda conectar la estación Exposiciones, Alpujarra o algo cercano con la glorieta del aeropuerto y con el aeropuerto. Necesitaría un túnel exclusivo y por eso esto es un tema un poco más complejo. Un ingeniero del metro, esos con los que uno a veces se habla y se topa en cualquier parte y dice, hola, mucho gusto, yo soy José Ignacio Penados, y me dice, yo me llamo así, trabajo en el metro, y yo dice, qué bueno, venga. Me dice, oiga, el doctor Elejalde está inspirando a la gente para que proponga en tecnología, que la apuesta es a cómo integrar tecnología y que por ahí hay ideas que dicen, si se viene una ciudad tecnológica como es el Distrito Tecnológico de Medellín, si se viene y tenemos universidad interna dentro del metro, y si se vienen los coches autónomos, hay gente pensando en el metro, ya esbozando posibilidades a futuro, en serio, de tener integración de coches autónomos en el metro de Medellín. Eso sí es una primicia que no le he contado a nadie, pero ya hicimos unas pruebas con un tren sin conductor. ¡Anda! Sí, señor. Lo que pasa es que eso requiere, pues, obviamente, unas certificaciones internacionales que están estudiándose y requiere también unas inversiones importantes en todas las estaciones. Bogotá no va a tener conductores. La línea del metro de Bogotá
es una línea automatizada, como la línea 9 del Metro de Barcelona, como otras líneas que hay en el mundo. Y nosotros pudiéramos llegar allá también en un futuro con la línea que tenemos. Hay que hacer unas inversiones en tecnología de tráfico, en tecnología de señalización, en la tecnología de los trenes, pero nosotros ya estamos trabajando en eso. Ya han hecho entonces las pruebas. En eso, para tener eso en un futuro. Y yo ya he tenido la experiencia de ver un tren moverse solito, arrancar, parar solo, sin el conductor. Qué maravilla. Qué maravilla. Eso se puede. En un futuro llegaremos a eso seguramente. Grandes sorpresas. ¿Cómo se imagina usted la Medellín en movilidad con el metro? De repente todo el mundo ya depende del metro. ¿Cómo se imagina esto a 10 años? ¿Cómo se imagina Medellín y el metro a 10 años? Le voy a contar más bien al revés, que yo no me imagino a Medellín sin metro. O sea, mucha gente nos pregunta qué sería de Medellín si no tuviéramos metro, y inmediatamente llegamos con cálculos serios apoyados por la banca multilateral, Banco Mundial, el BID, por consultores, llegamos a unas cifras que son sorprendentes de los beneficios sociales y económicos que el metro le trae a la región en productividad, en ahorro de tiempo y dinero, en temas de descarbonización. Esas son unas cifras espectaculares, en donde llega uno a la conclusión de que es mucho más costoso no tener metro que tenerlo, porque el metro le ahorra al año una cifra a Medellín, a todo el Valle de Aburrá, una cifra que va entre los 5 y los 6 billones de pesos, dependiendo cómo se calculan algunos de los factores. Eso es impresionante. Si no tuviéramos metro, tendríamos esos costos hundidos en accidentalidad, en contaminación, en enfermedades, en un montón de cosas, costos hundidos que hoy no tenemos porque tenemos metro. Si hemos visto que en algún momento la ciudad llueve, se colapsa la movilidad, lo único que le queda es el metro, y si el metro tiene algún incidente, es una locura. La ciudad se bloquea, ¿no? Somos metrodependientes. Claro, metrodependientes. De repente, el Valle de San Nicolás. Sí, el Valle de San Nicolás necesita una solución de transporte área masivo. Metropolitana del Valle. Y estamos muy, muy contentos de que se cree allí un área metropolitana, eventualmente un área que tenga también facultades de autoridad de transporte. Vamos a ver qué finalmente deciden allí los alcaldes y decide esa región, para entrar a contarle qué planes tenemos nosotros y qué propuestas tenemos, porque hay que mandar las señales de movilidad, hay que mandar las señales de movilidad limpia, hay que mandar esas señales de que no nos podemos mover siempre con el vehículo particular, así sea un vehículo eléctrico, porque genera congestiones graves, porque yo no me puedo mover como una o dos personas en un vehículo solo porque estoy haciendo una congestión importante. Así podamos solucionar eventualmente el tema de la contaminación de manera parcial o total. Pero es que ese no es el único punto. El tema es movernos más ágilmente, movernos de una forma masiva, y eso se puede hacer en otro tipo de tecnologías. Eso ya nos lo mostró el mundo. Insisto, es más caro no tenerlo que tenerlo. Y piensa en monorrieles, como en lo que den los estudios técnicos que finalmente consideran topografía, demanda y un montón de cosas. Nos hemos pasado del tiempo, yo le pido disculpas a la audiencia, pero es que el metro da para mucho, da 1,5 metros. Vamos simplemente para ir ya como cerrando con dos cosas, Tomás, es que alguien cuando comenzó a funcionar esta propuesta de que se pueda pagar con la cívica, integrada, que se pueda pagar ahora con banca normal y todo el cuento, alguien dijo, lo único que le falta al metro es ser banco. ¿No han pensado en tener logística financiera? Claro. Nosotros hoy tenemos la alianza con los bancos precisamente porque no somos ni siquiera fintech, que es lo que debería ser. Claro. Y precisamente el próximo paso posiblemente sea en ese sentido, en poder manejar todo el sistema de recaudo como una fintech, eventualmente de recaudo por fuera de la empresa Metro, como una filial posiblemente, o como una empresa paralela. O sea, ¿terminará el metro siendo el grupo Metro de Medellín? Pues puede ser, como lo es hoy Empresas Públicas de Medellín, que puede llegar a tener algunas empresas. De hecho, nosotros hoy ya tenemos varias empresas. Nosotros tenemos la empresa en Quito, tenemos unas empresas aquí en Medellín, tenemos la promotora Ferrocarril de Antioquia. Claro. La promotora Ferrocarril de Antioquia es 25% propiedad del Metro de Medellín. Tenemos también algunas otras empresas que no son tan visibles y que no están operando ahora, como por ejemplo una participación que tenemos en MetroPlus S.A., que construye las vías de las troncales, donde hay cierto tipo de problemas legales también, y pues obviamente no todas las empresas son tan fáciles de manejar, pero ya tenemos esa experiencia de tener varias empresas y tenemos la expectativa de avanzar en el sector de recaudo, en el sector de las fintech, y también avanzar en el sector inmobiliario, lo que contaba yo ahorita de convertir al metro en lo que somos hoy, un operador urbano, pero darle un poco más de potencia a esta idea. El Metro de Medellín, orgullo de los antioqueños. Ya ha pasado un larguito tiempo de cuando algún ciudadano paisa de sombrero, carriel y ruana
Dijo a un medio de comunicación, el colombiano concretamente, que lo citó el mismo día que se abre el metro de Medellín, y dice que es que esto era un ascensor, que su experiencia era de un ascensor, pero acostado. Eso a nadie se nos va a olvidar. ¿De eso ha pasado 30 años, doctor Elejalde? ¿Cuándo nos cumple el metro de Medellín? El 30 de noviembre de este año cumplimos los 30 años de operación. Hemos venido haciendo unas cosas bonitas durante el año. Ya hicimos un congreso internacional de movilidad junto con la Universidad Pontificia Bolivariana, y a finales de este año vamos a tener una reunión de los directivos de los grandes de metros del mundo aquí en Medellín, de la mano de la Unión Internacional de Transporte Público, la UITP, donde aquí vamos a tener representantes de los grandes metros del mundo hablando de las posibilidades de futuro, de mejoramientos, de cómo se administra una red de transporte de manera eficiente, de tecnología, de transformación digital, de servicio al cliente, de mejoramiento del servicio al cliente, de todos estos temas tan importantes como son el crecimiento, las nuevas tecnologías. Van a estar acá en la ciudad de Medellín cantándonos el cumpleaños. Qué maravilla, Happy Birthday to you, que ya hay FM 5 años, el metro 30. Para finalizar, doctor Elejalde, perdón, Tomás Elejalde, para finalizar, simplemente hay retos, ¿no? Hay retos. La gente, la ciudad creció exponencial. Yo creo que nadie se imaginó cómo iba a crecer el metro, la demanda que iba a tener. La gente dice, sí, pero es que ya el metro, ya las filas son muy largas, pero ya vienen 13 metros nuevos, se están haciendo nuevas cosas, pero el reto es muy grande alrededor de pensar en la movilidad del servicio. Sí, del servicio. El reto es enorme. El reto es enorme. Yo creo que tenemos que unirnos todos. Nosotros estamos en un esfuerzo enorme en términos económicos, en términos tecnológicos, de ampliar la capacidad, de crecer la red, Metro del 80 es una respuesta a todos estos problemas de las congestiones en las líneas. Los 13 trenes también son una respuesta a ello. El mismo tren de cercanías es una respuesta a ello. Los metrocables nuevos, San Antonio de Prado, etcétera. Todo esto es una respuesta a esas congestiones para poder complementar la red. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que, como lo indica la cultura metro, trabajar juntos. Hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y es que las horas pico en la ciudad no solamente congestionan el metro, colapsan la ciudad en forma general. La avenida regional, las otras vías, los intercambios viales, los servicios, la entrada a los colegios, la salida de los colegios, por ejemplo, por solo poner un ejemplo puntual. Todo esto se da en unas horas específicas y particulares, y se concentra todo. Y esa alta concentración genera una demanda muy alta de infraestructura, que es costosa. O sea, el concentrar las horas pico tiene un costo social y económico importante. Entonces, una alternativa que nosotros hemos propuesto permanentemente y la seguiremos proponiendo es la diversificación de horarios, el escalamiento de horarios. No todos tenemos que entrar a la misma hora a trabajar o abrir los almacenes a la misma hora, sino ir distribuyendo esos horarios de apertura y cierre lo mayor posible mientras se va construyendo alrededor la infraestructura. Diálogo social. Es costoso. Es un diálogo social que le toca al Metro de Medellín como articulador. Total. El Metro de Medellín nos recuerda simplemente que Antioquia se movió mucho tiempo con mula y se hizo a punta de lomo de mula. Luego llegaron otros medios, el ferrocarril de Antioquia, que es el más sonado incluso todavía internacionalmente. Se recuerda al ferrocarril de Antioquia, y el metro heredó esa pujanza paisa. Hoy en día Antioquia se mueve gracias en la ciudad de Medellín al metro, y tiene proyectos, como ya lo han visto, desde Urabá hasta el oriente y a muchos otros lugares. ¿Qué nos espera con el Metro de Medellín? Cosas buenas. Aquí hemos tenido a Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, el patrimonio y orgullo de los antioqueños, para cuidarlo, para que la gente siga sintiéndose orgullosa. Nacho, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de contarle esto a todo el mundo. A usted gracias por venir acá. Espero tenerlo más seguido, que no tengamos que extender el programa tanto tiempo, metro y medio de programa, sino que pueda venir más seguido y nos venga acá como si fuéramos Metro también Ligero. Lo mismo, los invitamos a que conozcan los talleres, a que conozcan todo ese trabajo que vamos a emprender de montaje local de trenes, de que conozcan el servicio por dentro, invitados para que podamos hacer algo allá. Ahí le voy a dejar una idea visionaria. Falta la empresa de turismo del Metro de Medellín que empiece a llevar a los ciudadanos a que conozcan su metro y que conozcan con visitas guiadas y cosas. Pues sobre todo porque hoy lo tenemos, pero por fuera, claro, no dentro de la empresa. Claro, pero usted se imagina, por ejemplo, formar a los niños de hoy en día. Si los niños que nacieron con el metro se sienten orgullosos del metro, imagínense los de hoy en día cómo podrán hacerlo, se enamoran más conociendo el metro por dentro. Sí, hay que hacerlo y lo seguimos interesante, ¿no? Ahí le dejo la idea. Muchas gracias, Nacho. A ustedes, gracias doctor Elejalde, gracias por tenerlo por acá. Panorama empresarial, porque en Antioquia tenemos que seguir inspirando para seguir siendo grandes. Hasta luego, gracias.